Introducción. Sigue siendo cierto que una gran mayoría de ecosistemas, cuando discuten temas de políticas públicas, automáticamente tratan a la autoridad política y especialmente al gobierno del Estado representativo moderno, como una especie de deidad que lucha por realizar la voluntad del pueblo y el bien común. Las políticas son política, y la política es un asunto muy realista. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista científico, crear para uno mismo una entidad metafísica a la que se llame el bien común, y un estado no menos metafísico, navegando en las nubes, exento de, y por encima de los ejetreos humanos y de los intereses de grupos. Hace su adoración en el templo ese bien común, pero los ecosistemas de todos los tiempos han hecho precisamente eso. Esta es una frase de Joseph Schumpeter. El texto que se presenta a continuación busca ante todo poner de relieve la importancia que ha adquirido en el manejo de la prospectiva y la política pública, en el contexto de la planificación en el Estado, dadas las posibilidades crecientes de integración, así como las necesidades de afrontar el cambio estructural para el cumplimiento de la política, integrando pensamientos estratégicos capaz de articular las demandas ciudadanas a corto, mediano y largo plazo. El presente texto se desarrolla en base de la política de protección agrícola. Destaca la relevancia de un gran liderazgo y la coordinación del MAGAF, juntamente con otras entidades gubernamentales. Las herramientas para la aplicación de tal política tienen que ver con el poder y las capacidades de las instituciones. La actividad agropecuaria desempeña un papel estratégico en la sociedad, pese a los dilemas no resueltos, a la injusticia histórica que vive el productor agropecuario, a la falta del conocimiento como el motor fundamental en el proceso de erradicación de la pobreza rural. Se identifican los problemas dentro de las estructuras del agro, se implementan las soluciones. También están los presupuestos determinados. De ahí la importancia de introducir con fuerzas políticas que aseguren y garanticen la preservación del recurso del suelo. Política en protección sector agrícola. Por lo expuesto, las políticas agropecuarias propuestas centran su atención en este segmento, con objetivos de inclusión, equidad y reconociéndolas como protagonistas de la transformación agrícola. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca implementó un proceso de revisión y análisis de sus políticas para llegar a direccionar progresivamente en qué podían llegar a constituir la dinámica del sector dentro del marco y direccionamiento de la política pública vigente. Se direccionó y consideró como un tema relevante la necesidad de fortalecer estructuralmente al sector agrícola, problema por el cual se formuló la política. Ecuador es un país privilegiado por la diversidad de los suelos que posee. Sin embargo, el manejo actual de estos recursos se toma insostenible, dada la alta dependencia y uso ineficiente de los fertilizantes de origen sintético. También no se realiza suficientemente el análisis de los suelos. Se incorporan plagucidades que observa falta de la información respecto a los reales requerimientos que los fertilizantes creen, las superficies cultivadas en zonas de laderas y montañas. Todo ello provoca un acelerado deterioro del suelo. En este acápite se formulan los problemas del alcance y posteriormente se analiza por cada zona de planificación. Dicho análisis fue realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El deterioro de los suelos y la contaminación del agua son considerados problemas ambientales graves. El estudio realizado por el INIAP ha determinado que el 50% del suelo cultivado está erosionado y el 15% corresponde al callejón interandino y a las vertientes que lo rodean. De ahí la importancia de introducir con fuerzas estas políticas que aseguren y garanticen la perseveración del recurso del suelo. Al respecto se debe superar la ausencia de un manejo integrado
de recuperación, nutrición y conservación de los suelos. Bajo nivel de participación de las comunidades y de los productores en la generación de las opciones sobre el manejo y conservación de los suelos. Falta de normativa, planes, programas, proyectos y herramientas nacionales relativas al manejo, recuperación y conservación de los suelos. Necesidad de estructurar un sistema nacional de monitoreo de la calidad, productividad y degradación de los suelos. Ausencia de estudios para determinar las causas naturales, sociales y económicas del proceso erosivo a nivel nacional. En un contexto, se reconoce la importancia y convivencia para el país de ajustar las políticas en marcha. Para dicho propósito, se vuelve indispensable consolidar algunas acciones y orientar otras. De esta manera, los resultados obtenidos, adquiridos en un sentido estratégico y simultáneamente dirigidos a contribuir a mediano y largo plazo, a erradicar la pobreza en el campo. Mecanismos utilizados para definir la política. Las mesas de diálogo alrededor de la agenda del sector externo han hecho particulares aportes referentes al fortalecimiento de una diplomacia verde que luche contra el cambio climático y que exija respeto a la naturaleza. Como segundo punto, la protección y el cuidado de las reservas naturales y de los economistas frágiles y amenazados es un tema de preocupación en las diferentes mesas. Se destaca incluso que frente a aquellas consecuencias ambientales que son producto de la intervención del ser humano, es necesario un marco de bioética, bioeconomía y bioconocimiento para el desarrollo, es decir, la investigación y generación de conocimiento de los recursos del Ecuador. En ese sentido, se propone una gobernanza sostenible de los recursos naturales no renovables a través del establecimiento de prácticas responsables con el medio ambiente y con la población y el establecimiento de límites a las actividades extractivas cuando amenacen áreas protegidas de territorios ancestrales sagrados, fuentes de agua y entre otros. Aquí existe una sistematización de los 23 procesos de diálogo nacional, sistema informático de seguimientos en PLADES. Para las mesas de diálogo se establece un acuerdo plurinacional, un consejo consultivo productivo tributario, lucha contra la corrupción, acuerdo de la adecuada información, acuerdo con los sectores sociales, acuerdo por la educación y finalmente un acuerdo por el agroecuatoriano. Objetivos de la política. Tenemos los siguientes 6 objetivos estratégicos. 1. Contribuir a superar la pobreza y brindar oportunidades de vida digna a los agricultores por medio de crédito, seguro y extensionismo. 2. Aportar a la economía incrementando el Producto Interno Bruto del sector por medio de exportaciones sostenibles y con calidad, diversificando productos, mercados y exportadores, así como el fortalecimiento de la producción nacional para el mercado interno y fomentar la generación de empleos directos e indirectos. 3. Fortalecer la producción agropecuaria incrementando su rentabilidad por medio de la productividad y la reducción de costos productivos a través de la tecnificación, investigación y mano de obra cualificada. 4. Incentivar la producción agropecuaria por medio del crédito especializado de rubros y seguro agrícola. 5. Reducir la brecha de desigualdad territorial rural-urbana y la conservación de los espacios y culturas rurales. 6. Minimizar el impacto negativo de la producción agropecuaria sobre el medio ambiente. Como siguiente tenemos objetivos de la institución orientados a la ciudadanía. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene los siguientes 3 objetivos estratégicos institucionales que son de suma importancia para el rol de la entidad y son los siguientes. 1. Fortalecer la cooperación asociativa y los circuitos alternativos para la producción sostenible, sustentable y el comercio justo de productos agropecuarios que beneficien a los productores, con énfasis en los pequeños y medianos y los de agricultura familiar y campesina. 2. Incrementar al acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la producción y la tecnificación agropecuaria, promoviendo además el uso eficiente del recurso del suelo a fin de garantizar la soberanía alimentaria.
Y por último, 3. Fortalecer los sistemas agropecuarios y forestales con fines comerciales a través de la asistencia técnica, innovación, generación de información, tecnificación, implementación de incentivos agropecuarios para fomentar la inserción de los productos del sector en los mercados nacionales e internacionales. Indicadores de la política. Los siguientes 3 objetivos que ya fueron mencionados anteriormente fueron alineados a los indicadores y las metas aprobadas en el PAC institucional en el año 2019. En la siguiente tabla podemos observar los 3 objetivos con sus indicadores y con su línea base. El primer objetivo tiene los siguientes indicadores. Indicador: número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del sello Agricultura Familiar y Campesina. Tiene como línea base 2000. El siguiente indicador es número de organizaciones que aplican metodologías y herramientas para la gestión asociativa. Tiene una línea base de 750. El siguiente indicador es el porcentaje de organizaciones que comercializan productos de sus asociados con una línea base de 16,67%. Y el último indicador es número de organizaciones capacitadas en buenas prácticas tecnológicas y productivas con una línea base de 400. Para el segundo objetivo tenemos los siguientes indicadores. Titularización de tierras por medio tiene una línea base de 45.842. Para el siguiente indicador tenemos superficie de tierra redistribuida para fines productivos con una línea base de 6.000. El siguiente indicador es número de hectáreas tituladas a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas con una línea base de 22.529,47. Para el último objetivo, tenemos los siguientes indicadores. Número de hectáreas intervenidas con maquinaria agrícola con una línea base de 26.000. El siguiente indicador es número de hectáreas agrícolas asegurada a nivel nacional con una línea base de 127.083,62. El siguiente indicador es número de animales bovinos asegurados a nivel nacional con una línea base de 30.002. Números de productores capacitados en buenas prácticas tecnológicas y productivas tenemos con una línea base de 80.000. Como siguiente tenemos responsables de ejecutar la política. Al poner en práctica la política, destaca la relevancia de un gran liderazgo y la coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, juntamente con otras entidades gubernamentales. Las herramientas para la aplicación de tal política tienen que ver con el poder y las capacidades de las instituciones. Para lograr acciones eficientes en la ejecución de la política, es importante la coordinación a nivel político con otros ministerios. 4 ministerios coordinadores están involucrados en la política agrícola y son los siguientes. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y, por último, el Ministerio Coordinador del Talento Humano y Conocimiento. Conforme mencionado en la resolución número 0008 del Consejo Nacional de Competencias, resuelve que las facultades del Gobierno Central, en el marco de la competencia para el fomento de las actividades productivas y agropecuarias, corresponde al Gobierno Central a través de sus diferentes entidades, el Gobierno de las facultades de Rectoría Nacional, Planificación Nacional, Regulación Nacional, Control Nacional y Gestión Nacional del sector productivo y agropecuario, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales de garantizar el ejercicio efectivo de esta competencia. El MAGAP, siendo el órgano rector juntamente con los ministerios mencionados, será responsable y liderará las acciones necesarias requeridas para la política agropecuaria junto a ministerios y sus coordinaciones zonales y direcciones provinciales, trabajando con las siguientes instituciones más relevantes que son las siguientes.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, Vicepresidencia de la República, gobiernos autónomos descentralizados, que son los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales y juntas parroquiales. El Ministerio de Industrias y Productividad se encargará de la política de fomento artesanal y agroindustrial en el sector rural. El Ministerio de Turismo, que estimulará el turismo comunitario. El Ministerio del Ambiente, con el MAGAP, se encargará de las acciones vinculadas a los servicios ambientales para el desarrollo territorial rural. Y por último, el Ministerio de Finanzas garantizará los recursos para poner en práctica los componentes de la política desde las distintas carteras del Estado. Proyectos para ejecutar la política en el sector agrícola. Con respecto a los factores críticos que se presentan a lo largo de los últimos años, en materia de suelos se ha identificado que no existen normativas, proyectos y planes, herramientas nacionales para conservar los suelos. A continuación se detallará más a fondo de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento en Ecuador. Década de los 90. El esquema del ajuste estructural se profundizó a partir de 1992. El proceso de modernización del sector agrícola privatizó o liquidó entidades estatales de apoyo al sector campesino con el argumento de que eran ineficientes. Esto quiere decir que los controles de precios se suspendieron, proliferaron las instituciones privadas y no gubernamentales con recursos para proyectos de desarrollo agropecuario, AFIAGRO 2005 hasta el 2021. Esto indica también que continuaron fomentando el modelo tecnológico de la Revolución Verde. Para mayor comprensión con respecto a lo indicado por el autor, nos refiere que durante los años 2005 a 2021 se establecen parámetros para crear nuevos proyectos con prioridades gubernamentales y del gobierno nacional. Esta organización busca tener una mejor práctica internacional que se ha caracterizado en el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Ecuador, durante 40 años, tomó un compromiso de apoyar a los procesos incorporados por el país para la mejora de la salud alimentaria, nutricional, el cuidado de los suelos, tal como incrementar la productividad agrícola de manera sostenible. Esto nos quiere decir que para esto es necesario conocer cuáles son los proyectos para el sector agrícola. Esto nos quiere también indicar que son las alternativas para dar un giro importante a la actividad agrícola que a lo largo de los años han venido realizando. Es la posibilidad de cambiar la forma de las personas agricultoras y de que ésta se proyecte a través de una visión que permita tener la ventaja competitiva. A continuación podemos observar la definición de los proyectos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha elaborado y ejecutado programas de inversión que están cerca de responder a programas individuales a nivel territorial, distribuyéndose de la siguiente manera. Primero, en el primer punto podemos observar el objetivo estratégico de la institución del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual nos indica que va a fortalecer los sistemas agropecuarios forestales con fines comerciales a través de la asistencia técnica, innovación, generación de información, tecnificación, implementación de incentivos agropecuarios para fomentar la inserción de los productos del sector del mercado nacional e internacional. A continuación se va a detallar lo que son los proyectos de inversión que se han venido dando durante los años correspondientes, del 2005 al 2021. El primero nos indica que se va a realizar un establecimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales a nivel nacional. 2. Implementación del proceso de la reforma institucional del MAGAP. Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica. Proyecto 2KR. Proyecto Agroseguro para pequeños y medianos productores, pescadores artesanales del Ecuador. Proyecto de reactivación del café de cacao nacional fino de aroma. Proyecto dinamizador Alianzas Inclusivas en Cadena de Valor Dominga. Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible. Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola. Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas. Proyecto para la reconstrucción y reactivación productiva en almacenamiento y comercialización posterior al terreno de 2016. Esto es una propuesta. El Registro Nacional Agropecuario, RENAGRO, también es una propuesta. Tenemos extensionismo y asistencia técnica. Y por último, la Agenda de Transformación Productiva Amazónica, Reconversión
productiva sostenible en la Amazonía ecuatoriana. El siguiente objetivo estratégico institucional nos quiere decir que se va a incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de producción y tecnificación agropecuaria, promoviendo además el uso eficiente del recurso del suelo a fin de garantizar la soberanía alimentaria. Para esto tenemos 4 proyectos: el acceso a tierras de productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano, el fomento a la producción agrícola a través de la implementación del sistema de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, habilitación de las tierras para el uso agrícola en áreas comunales de la península de Santa Elena en el marco del proyecto PIDACE fase 2. Y por último, programa del buen vivir en el territorio rural. A continuación, verificamos en la última parte de los objetivos estratégicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos indica que se va a fortalecer la cooperación asociativa y los circuitos alternativos para la producción sostenible, sustentable y el comercio justo de productos agropecuarios que beneficien a los productores agropecuarios con énfasis en los pequeños, medianos y los agricultores de familias campesinas. Únicamente con el proyecto en 2022 que se va a realizar y se va a llevar a cabo para la mejora y la capacidad del socioeconómico y productivo de la mujer rural, de la agricultura familiar y campesina a nivel nacional. Supermujer rural. Esto es una propuesta. Vamos a ver los resultados de la política agrícola. En la economía del Ecuador, para el sector agropecuario juega un papel de gran importancia para el crecimiento económico del país. A pesar de que el desarrollo de estos sectores no han sido iguales, esto quiere decir que cada uno ha incrementado conforme al gobierno de turno. Le ha dado un grado de relevancia e importancia, por lo tanto es de vital interés la relación del sector agropecuario para dar un aporte de modo que sea positivo en la economía del Ecuador. A continuación verificamos la variación correspondiente en el sector agrícola desde el año 2000 hasta el año 2018. Tenemos un valor de menos 15% en la variación agrícola y en el año 2018 la variación de 1%, con un valor exacto de 4.355.463 y para el año 2018 un valor de 16.238.483. A continuación se presenta lo que viene a ser la evolución de la producción total en el sector agropecuario. Como podemos ver en la gráfica de este momento, tenemos aquí lo que viene a ser desde el año 2000 hasta el año 2018. En la parte azul se encuentran todos los montos correspondientes y las variaciones que se ha tenido en montos, obviamente en millones, en el sector agropecuario, que viene a ser desde el año 2000 un valor de 4.3 millones hasta el año 2018 que viene a ser de 16 millones. En el año actual viene a ser directamente ya un incremento significativo en el gobierno de Guillermo Lasso, que realizando el análisis correspondiente se presenta a continuación la gráfica de estadística que permiten identificar de mejor manera la variación y los resultados porcentuales que se han tenido en el sector agrícola a partir del año 2000 al 2018. Los datos obtenidos son del Banco Central del Ecuador. Evidencia el gráfico estadístico, donde se evalúa el crecimiento o decrecimiento que ha tenido el sector agropecuario e industrial en los periodos 2000 hasta el 2018. Con líneas rojas la variación del sector agrícola y con líneas azules la variación industrial. Por lo tanto, es válido recordar que la economía ecuatoriana, hasta la década de 1970, su base estuvo influenciada por la agricultura, 20% del Producto Interno Bruto, caracterizando al Ecuador como un país eminentemente agrícola. Tras la aparición del petróleo, la economía del país se inclinó hacia las exportaciones petroleras. Empezamos con el objeto de estudio, donde hemos tomado 3 puntos importantes, donde tenemos analizar la incidencia de las políticas agropecuarias en el desarrollo sostenible del país, determinar las potencialidades y restricciones para el crecimiento del sector agropecuario y rural en el país, comprender la producción agropecuaria y forestal como una parte clave de las cadenas de valor. Como siguiente tenemos si la política ejecutada logró movilizar la línea base inicial. La agroexportación y la extracción de materias primas, ya sean minerales y energéticas, han sido las principales vías a las que han recurrido los gobiernos del Ecuador para insertarse en la economía mundial. Los gobernantes asumen estas exportaciones como el camino más fácil para financiarse.
La política agraria de Lenín Moreno fortalece la agricultura intensiva de exportación, la cual mantiene una acentuada dependencia de insumos artificiales. Esta forma de producción contamina las fuentes de agua, degrada los suelos y en general pone en riesgo la vida. La preferencia de este tipo de agricultura permite a las multinacionales del agro controlar todo el proceso productivo en su conjunto, desde el origen de la semilla hasta la distribución y el consumo de los alimentos. Este modelo es parte de un proceso de expansión y reestructuración de los agronegocios a nivel global. La consecuencia de esta tendencia provoca el desplazamiento de campesinos, pueblos ancestrales, el cual fortalece la acumulación por despojo. Esta realidad cambia notablemente la estructura rural y niega la posibilidad de impulsar reformas agrarias en beneficio de los campesinos. El resultado de esta política es una polarización entre la agricultura campesina y aquellos productores agrícolas capitalistas. Al frente de las políticas rurales, Moreno y su gabinete responden a un modelo de desarrollo rural hegemónico y global, fomentado por empresas transnacionales que promueven distintos flujos económicos. Dificultades en el cumplir la política agraria. La actividad agropecuaria desempeña un papel estratégico en la sociedad pese a los dilemas no resueltos, a la injusticia histórica que vive el productor agropecuario, a la falta de conocimiento como el motor fundamental en el proceso de la erradicación de la pobreza rural. Entre los principales problemas en el cumplimiento de la política agraria en el Ecuador se encuentran los problemas estructurales del sector agropecuario. Dentro de los viejos problemas estructurales del agro se identifican 4 grandes campos de preocupación. 1. Problemas relacionados con el acceso a los medios de producción, esenciales para la producción agrícola. 2. Problemas para el acceso a los medios que potencian los resultados de la actividad agrícola. 3. Problemas de gobernanza del desarrollo territorial rural. Y 4. Los problemas vinculados con el objeto resultado de lo último de las políticas agropecuarias aplicadas. A su vez también tenemos la problemática sobre el manejo y conservación de los suelos. Ya que el Ecuador es un país privilegiado por la diversidad de suelos que posee, sin embargo, el manejo actual de este recurso se torna insostenible, dada la alta dependencia y uso ineficiente de fertilizantes de origen sintético. No se realizan suficientes análisis del suelo, se incorporan plaguicidas, se observa la falta de información respecto a los reales requerimientos de fertilización y se crecen las superficies cultivadas en zonas de laderas y montañas. Todo esto provoca un acelerado deterioro del suelo, por lo cual se debe realizar un análisis con respecto a los suelos ecuatorianos, donde el deterioro de los suelos y la contaminación del agua son considerados los problemas ambientales graves del Ecuador, donde el estudio realizado por el INIAP ha determinado que el 50% del suelo cultivado está erosionado y que el 15% corresponde a lo que son los callejones interandinos y a las vertientes que lo rodean. De ahí se tiene que la importancia de introducir con fuerza políticas que aseguren y garanticen la preservación del suelo. Al respecto, se debe superar los siguientes puntos. Entre el primero sería una ausencia de un manejo integrado de recuperación y nutrición y conservación de suelos. También tenemos que hacer un bajo nivel de participación. Tenemos un bajo nivel de participación de las comunidades y los productores en generación de las acciones sobre manejo y conservación de los suelos. También se tiene la falta de normativa, los planes, programas, proyectos y herramientas nacionales relativas al manejo y recuperación de la conservación del suelo. También se falta la necesidad de una estructura de un sistema nacional de monitoreo de la calidad productiva y degradación de los suelos. Y por último, tenemos una alta ausencia de estudios para determinar las causas naturales, sociales y económicas del proceso erosivo a nivel nacional. Otra problemática lo que tenemos son los problemas con el acceso y distribución y gestión del riego. El Ecuador es uno de los países del mundo con una gran riqueza hídrica. La disponibilidad de agua en el país, considerando todos sus sistemas hidrográficos correspondientes a la vertiente del Pacífico y de la Amazonía, por lo cual se consideró el riego como una construcción de obra civil y se soslayó la lógica integral del riego campesino.
Por falta de riego, los rendimientos son bajos y los ingresos económicos de los agricultores exiguos. Los problemas más comunes se han organizado en los tres ejes principales, entre los cuales tenemos el eje de infraestructura de riego, el eje socio-organizativo y el eje ambiental. Muy bien, entre los ejes de la infraestructura de riego tenemos que el estado precario de la infraestructura existente de riego e infraestructura incompleta, en lo cual se identifica a escala nacional la baja eficiencia en el uso del agua de riego. Es preciso implementar procesos de tecnificación del riego que mejoren la productividad, protejan y mantengan la calidad del suelo. Otro punto dentro del eje de infraestructura de riego tenemos el inadecuado mantenimiento y rehabilitación de canales, en lo que respecta a su vida útil y los desastres naturales, en lo cual la falta de una adecuada planificación y generación de proyectos de rehabilitación han contribuido al abandono de las obras de infraestructura de riego, perjudicando a la pequeña agricultura. Por lo cual se propone incrementar la producción agropecuaria mediante la dotación en cantidad y calidad del recurso hídrico, como componente fundamental de la estrategia agroproductiva integral. Como uno de los últimos puntos dentro del eje de infraestructura de riego tenemos la ineficiencia de los sistemas de riego, en los cuales son las condiciones topográficas con pendientes demasiado fuertes, la geología deslizante de los suelos, la infraestructura de riego en estado precario, los caudales demasiado fluctuantes y sin regulación, la ausencia o insuficiencia de obras de captación y distribución, el alto desperdicio de las horas nocturnas y en momentos de abundancia de agua, el uso de métodos inapropiados de riego, entre otras. Son las principales causas que entorpecen una buena eficiencia y la conducción y distribución del agua, por lo cual se propone la implementación de adecuados sistemas de riego y drenaje en el país. Es vital trabajar con organizaciones comunitarias y de regantes en la planificación, seguimiento, evaluación y control de la gestión pública del riego parcelario. Otro de los ejes que veremos a continuación es el eje socio-organizativo, en el cual encontraremos el punto en lo que es el acceso inequitativo al agua para riego. El reto está que el riego llegue para todos los agricultores sin importar el tamaño de sus predios. Por lo cual, el problema no consiste en un déficit de recursos hídricos, sino más bien en una inequitativa distribución de los caudales de agua disponibles. Otro punto que podremos encontrar dentro del eje socio-organizativo es la débil gestión social del riego. Entre las juntas de riego tienen bajos niveles de organización, lo que falta en programas de capacitación. Hay poco relevo de las autoridades y no se han definido sistemas tarifarios, por lo cual no existe una cultura de cobro de tarifas para el uso del agua. Listo, entre uno de los últimos ejes que tenemos es el eje ambiental, en el cual en el eje ambiental podemos encontrar lo que es la escasa disponibilidad del recurso del agua y los altos niveles de contaminación del agua. Entre la escasa disponibilidad del recurso del agua tenemos que la disponibilidad de agua para riego disminuye por factores como el avance de la frontera agrícola, la contaminación de fuentes de agua, la falta de protección y la recuperación de fuentes hídricas, entre otras. Y en los altos niveles de contaminación del agua, lo que dice la contaminación y la destrucción de las fuentes principales del agua tiene que ver con el aumento de la población, el crecimiento industrial y urbano, los cambios en los hábitos de consumo y en las formas de producción agrícola de otros bienes y servicios. La principal causa de contaminación proviene de los vertidos de domésticos, industriales y agrícolas. Listo, una vez que ya hemos abordado las dificultades en la implementación de la política agraria, a continuación podremos ver lo que con respecto a la asignación presupuestaria, donde corresponde al sector agropecuario. En el año 2022 el presupuesto asignado es de $179.406.213,06 dólares, en el cual el 24.681.317.81 se encuentra destinado para lo que son ingresos, y lo que son 154.724.895.25 está designado para gastos. Una vez conocido cuál fue la asignación presupuestaria que se les asignó para
es la implementación de este plan en el sector agropecuario, podemos a continuación distinguir de cómo están distribuidos estos gastos e ingresos. En los ingresos podemos ver que tienen tasas y contribuciones, las ventas de bienes y servicios de entidades de ingresos operativos de empresas públicas, las rentas de inversiones y multas, otros ingresos, las transferencias y donaciones de capital e inversión. En la que es la parte de ingresos podemos ver que tenemos mayor ingreso en la parte de tasas y contribuciones, que es lo que tiene más fuerza en ese sector, en el sector agropecuario. En lo que respecta a lo que son gastos, tenemos ingresos en personal, bienes y servicios de consumo, otros ingresos corrientes, transferencias o donaciones corrientes, ingresos en personal de inversión, bienes y servicios para inversión, obras públicas, otros egresos de inversión, transferencias o donaciones para inversión y egresos de capital. La mayor asignación en la parte de gastos tenemos tanto son en ingresos de personal, tanto el de inversiones como el normal, o sea, personal corriente, en los cuales tenemos un aproximado de casi 76 millones de dólares en lo que respecta en lo que son gastos. Y esto sería mayormente para una mejor designación y una mejor distribución de personal en lo que respecta a la aplicación de la política agraria en el Ecuador. Ahora vamos a ver la evaluación de cumplimiento de la política. Para ello vamos a utilizar 6 variables. La primera variable es el objetivo de acuerdo con el Plan del Buen Vivir. Tenemos fortalecer la cooperación asociativa y los circuitos alternativos para la producción sostenible, sustentable y el comercio justo de productos agropecuarios que beneficia a los productores agropecuarios, con énfasis en los pequeños, medianos, de los agricultores familiar y campesino. Aquí tenemos 4 indicadores, de los cuales los 3 primeros sobrepasan su línea base del 2018 a su cumplimiento al 2022, es decir, que sobrepasaron su línea base en un 30%, excepto el último indicador, el número de empresas capacitadas en buenas prácticas tecnológicas y productivas, en el cual podemos encontrar que su línea base del 2018 fue de 400 y su cumplimiento al 2022 fue de 200, por lo cual podemos encontrar una disminución en este porcentaje. Sin embargo, podemos ver que también existió proyectos de cumplimiento, en los cuales podemos ver mejorar la capacidad socioeconómica y productiva de la mujer rural de la agricultura familiar campesina a nivel nacional, con el proyecto Super Mujer Rural. Por ello, el grupo ha decidido que el cumplimiento de este objetivo es de 100%, ya que, a pesar de que su último indicador muestra una disminución, la mayoría de sus indicadores y la publicación de sus proyectos ha sido grande y concurrente. Asimismo, tenemos el segundo objetivo, que nos habla de incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la producción y la tecnificación agropecuaria, promoviendo además el uso eficiente del recurso suelo a fin de garantizar la soberanía alimentaria. Para ello, tenemos 3 indicadores: la titularización de tierras por predio, que tiene una línea base del 2018 de 45.842 y un cumplimiento al 2022 de 36.015, es decir, que este porcentaje disminuyó. Tenemos el segundo indicador, que nos dice que la superficie de la tierra es distribuida para fines productivos. Como línea base en el 2018 tenemos 6.000 y en el cumplimiento del 2022 tenemos 612,33, es decir, que este porcentaje también disminuyó. Y por último tenemos el número de hectáreas tituladas a favor de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Como línea base tenemos 22.529 y en el cumplimiento al 2022 tenemos solo 7.000. Debido a la disminución de estos indicadores, podemos asumir que el cumplimiento de este objetivo no fue tan grande, por lo cual podemos complementar que hubo un porcentaje de cumplimiento con los proyectos de cumplimiento, en los cuales podemos ver el acceso a tierras de los productores familiares y legalización en el territorio ecuatoriano, el fomento a la producción agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y aprovechamiento del recurso hídrico para el desarrollo rural y soberánico alimenticio, la habilitación de tierras para el uso agrícola en áreas comunidades de la península de Santa Elena, en el proyecto PIDACE, fase 2, y el programa del buen vivir en territorios rurales. Es por eso que en este objetivo se detalló un porcentaje de cumplimiento de tan solo el 65%. Como
último objetivo tenemos fortalecer los sistemas agropecuarios y forestales con fines comerciales a través de la asistencia técnica, innovación y generación de información tecnificada, implementación de incentivos agropecuarios para fomentar la inserción de los productos del sector en los mercados nacionales e internacionales. En este tenemos 4 indicadores, el cual nos dice el número de hectáreas intervenidas por maquinaria agrícola. Como línea base en el 2018 tenemos 26.000, siendo su cumplimiento al 2022 de 100.419, por lo cual podemos ver un índice bastante alto. El número de hectáreas agrícolas aseguradas a nivel nacional es de 127.083, teniendo un cumplimiento al 2022 de 350.215, es decir, que su porcentaje casi se triplicó. Tenemos el número de animales bovinos asegurados a nivel nacional, en el cual tenemos como línea base de 30.002 y un cumplimiento al 2022 de 2.232, es decir, que este porcentaje fue disminuyendo. Y el número de productores capacitados en buenas prácticas tecnológicas es de 80.000 en base al 2018 y como su cumplimiento al 2022 tenemos de 97.468. Como pudimos observar, de los 4 indicadores, 3 aumentaron de una manera bastante grande y uno de estos indicadores tiene una disminución de casi el 65%. Pero para ello tenemos los proyectos de cumplimiento, los cuales nos indican un cumplimiento bastante alto en cuanto al objetivo, en los cuales podemos ver el establecimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales a nivel nacional, la implantación de procesos de reforma a instituciones del MAGAB, el Programa Sistemático Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales, el proyecto 2KR, los proyectos agroseguros para pequeños y medianos productores, pescadores, artesanos del Ecuador, el proyecto de dinamizador alianzas inclusivas de cadenas de valor dinámicas y los proyectos varios. Por ello podemos deducir que este objetivo tuvo un cumplimiento del 100%, dando a entender que la mayoría de sus indicadores se vieron sustituidos por estos proyectos de cumplimiento. Se concluye que la base del Ecuador es la agricultura, que representaba un 30% del PIB, por lo cual se utilizaron mecanismos para definir la política contribuyendo a superar la pobreza, aportando a la economía, fortaleciendo e incentivando la producción y reduciendo la brecha de desigualdad territorial, minimizando el impacto negativo de la producción agropecuaria, buscando fortalecer la cooperación asociativa e incrementando el uso eficiente del suelo, fortaleciendo los sistemas agropecuarios y forestales. Dados los datos anteriores, en la ejecución de programas de inversión responde a los problemas individuales a nivel territorial, fortaleciendo los sistemas agropecuarios y forestales a través de asistencia técnica, innovación, incrementar el acceso, democratización y redistribución de los factores de producción, fortaleciendo la cooperación asociativa y circuitos alternativos para la producción sostenible. Tras el análisis se deduce que, tras la aparición del petróleo, la economía del país se inclinó hacia las exportaciones petroleras, petróleo crudo, actividad que superó al sector agropecuario. Sin embargo, la producción del país se basa en la producción primaria, en especial el cacao, camarón, banano, entre otros. Recomendaciones. Promover y recomendar el empleo de prácticas de manejo de suelos para prevenir la contaminación hídrica y edafeica del suelo, provocada por el uso inadecuado de productos agrotóxicos, disponiendo las rectificaciones necesarias para su cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas previstas en las leyes ambientales. El país mantiene vigentes diversas políticas, tanto en temas agropecuarios en el MAG como en materia de recursos naturales en el MAE, pero hacen falta una estrategia de conjuntos bien definida, lo mismo que mayores recursos para implementar las políticas. Es necesario establecer mecanismos de evaluación externa, independientes de la administración de la política y o proyectos en marcha. Dichas evaluaciones deben incluir una línea de base y un grupo de control si se pretende determinar los impactos de la intervención, aislando este efecto de los impactos de otras intervenciones o de eventos exógenos.